Como hemos hablado de anestesia local y hemos hablado de la preanestesia, entonces tenemos que saber qué cuidado tenemos que tener y qué debemos hacer para no producir mayores lesiones en el paciente. Este tema de preoperatorio es importantísimo. Les decía a ustedes, ahora que están yendo a los hospitales, a las clases de semiología, cuando hacen historias clínicas y ven los preoperatorios, fíjense, y van a recordar fisiología. Y se van a dar cuenta que fisiología es una materia importantísima para nosotros. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación prequirúrgica? Evaluar el estado clínico del paciente, realizar recomendaciones relativas a la evaluación, al manejo y al riesgo de los problemas médicos. Y con esta evaluación prequirúrgica minimizamos los riesgos, disminuyendo la ansiedad para lograr la mejor evolución postoperatoria, un mejor manejo intraoperatorio. Si los pacientes no están bien preparados en el preoperatorio con su laboratorio, con su radiografía, con su electrocardiograma, con sus valoraciones cardiológicas, mejor no operen, porque eso significa que el paciente no está preparado. Les decía que vamos a recordar un poco más de fisiología. ¿Qué es la hematometría? O sea, el estudio de la sangre, ¿no ve? Por ejemplo, el primer examen que usted pide para cualquier cirugía es un hemograma. Es el estudio de la serie roja. Y aquí en un hemograma nosotros podemos encontrar anemias asintomáticas en los pacientes. Por eso que si nosotros tenemos valores bajos en nuestro hemograma no podemos operar. Miren lo que dice. Los valores mínimos exigibles para que un paciente pueda ser llevado con tranquilidad a una cirugía son hematocrito mínimo de 38%, hemoglobina mínimo de 10%. Tomando en cuenta que los valores son de entre 4 millones para mujeres, 4 millones y medio, 3 millones y medio, hasta 4 millones en las mujeres. Y los leucocitos van entre 5.000 y 10.000, un término medio de 8.000. Estos valores los vamos a repetir todo el tiempo en nuestra carrera, en nuestra vida profesional. Este cuadro, si ustedes recuerdan fisiología, le van a encontrar un montón de fallas. Y vamos a irlos corrigiendo. Cualquier libro de fisiología que ustedes hubieran llevado, y si lo estudiaron realmente, se van a dar cuenta que hay fallas. Glóbulos rojos, 4 millones y medio, está bien, hasta 5 millones. Por encima de eso ya hablamos de poliglobulia. Hemoglobina entre 12 y 16 o 14 y 18. Pero máximo nosotros tenemos hasta 15 de hemoglobina, no subimos más. El hematocrito de 37 hasta 45, 47%. Hombres o mujeres varía. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Los valores hematométricos o índices hematométricos, que son 3. Volumen corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y concentración hemoglobínica. Volumen corpuscular medio está bien entre 81 y 92, 95%, pero se mide en microgramos. Hemoglobina corpuscular media. La cantidad de hemoglobina que tiene, volumen corpuscular, el tamaño de los glóbulos, hormiga y mica. Hemoglobina corpuscular media, entre 27 y 31% está bien, pero se lo mide en
picogramos. Y la concentración no pasa de 32%, entre 27 y 32% gramos por decilitro. Leucocitos, ya hemos dicho, los neutrófilos están generalmente entre 55 y 65%, hasta 67%, 75%, ya estamos hablando de un desvío a la izquierda. Linfocitos, entre 25 y 35%, difícil que sea 51%. Por eso les decía que hay fallas grandes aquí. Y ustedes lo van a corregir acordándose de fisiología. Monocitos, los eosinófilos hasta 0,4, está bien. Y la plaqueta entre 150.000 hasta 450.000. Ahora hablamos de la masa eritrocitaria. Cuando los eritrocitos bajan, o sea, hay una disminución de los eritrocitos, de la hemoglobina, del hematocrito, se llama anemia. A, un prefijo, hemia, sangre, sin sangre. Se debe descartar, sí, en estos pacientes, por eso que seamos muy observadores, muy atentos a lo que se diga, no hablemos de memoria. Por eso que el otro día les pasé algunas cosas que me gustó que los que participaron. Se debe descartar una anemia ficticia. ¿Dónde? Cuando aumentan los líquidos y disminuyen los elementos formes. ¿En quiénes? En la embarazada. O en los pacientes que están hiperhidratados. A eso se llama hemodilución o hemoconcentración. Si hay poco líquido y más elementos formes. Estos términos, chicos, son fundamentales en el léxico del médico. Anemia. ¿Cuándo es una anemia? ¿Por qué se ve anémico? ¿Por qué se ve poco glóbulo rojo? Puede ser real, pero puede ser ficticia. Una mujer embarazada llega a tener hasta 8 de hemoglobina, porque aumenta la cantidad de líquido y aparentemente disminuyen los elementos formes. Pero esa paciente se opera, se entra a la cesárea sin ningún problema, porque es una anemia fisiológica de la embarazada. Policitemia, poliglobulia, cuando estos eritrocitos, hemoglobina, hematocrito aumentan. La cifra de la hemoglobina es el parámetro que nos define a qué paciente vamos a transfundir. No es el hematocrito, no es la cantidad de glóbulos rojos, es la cantidad de hemoglobina. El valor del hematocrito, ¿para qué nos sirve? Para establecer la indicación de una sangría. El hematocrito nos informa el grado de viscosidad de la sangre. Por eso la gente dice, ay, la sangre espesa, dicen, ¿no? Entonces, el hematocrito se utiliza para establecer indicación de una sangría. Leucocitos. En función a la forma del núcleo, los leucocitos se clasifican en polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, o los mononucleares, linfocitos y monocitos. Aquí, un minuto nos vamos a parar. Cuando ustedes piden un coproparasitológico y un moco fecal, ustedes van a saber si es infecciosa o no. En base a estos dos aparatitos. Si el paciente en su heces sale, en su moco fecal, polimorfos nucleares por encima del 60-70%, la diarrea es infecciosa. Si están aumentados los mononucleares, generalmente o es una intoxicación o es un problema viral.
Entonces, cuando veamos los laboratorios, lo que pasa es que no nos han enseñado a leer correctamente un laboratorio. Cuando nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Qué nos exigen? Hematocrito, hemoglobina, cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos. Ni siquiera le damos importancia a los linfocitos, menos a los valores hematométricos. Nadie mira a los eosinófilos. Pero no es correcto, chicos. Tenemos que aprender a leer un laboratorio. Neutrófilos. La elevación del número de neutrófilos puede tener múltiples causas. Fisiológica, no fisiológica, infecciosa. Y la más frecuente es la infecciosa. Por eso hablamos de desvío a la izquierda. Miren, principales causas de neutrofilia. Fisiológica, el ejercicio físico prolongado. Ustedes que son jóvenes y son gimnastas, deportistas. El aumento de la temperatura ambiental y el embarazo. Por eso es que cuando hace calor, no exageren en los ejercicios físicos. Infecciosa, la bacteriana, Streptococcus y neumococo. Vírica, los rotavirus. O las complicaciones sépticas, infecciosas, de cualquier origen. La no infecciosa, las hemopatías, la anemia perniciosa, la policitemia vera, las enfermedades endócrinas, crisis tirotóxica, el feocromocitoma, fármacos, corticoides, adrenalina, clorfenicol. Esto que estamos viendo ahora, tienen que aprender de memoria, porque cuando ustedes vean un hemograma y vean alteraciones de tipo, piensen en estas patologías o las enfermedades inflamatorias, artritis o las vasculitis. El descenso en el número de los neutrófilos se denomina neutropenia. Ahora, cualquier enfermedad bacteriana puede provocar leucopenia o neutropenia. Por eso que en esta situación el pronóstico es malo. Pacientes neutropénicos o leucopénicos significa que su ejército de defensa fue vencido. Entonces, la infección puede matar al paciente. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes para esto? Fisiológica, es constitucional, los pacientes atletas, fisicudos. Infecciosa, bacteriana, fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, la característica es leucopenia con linfocitosis, ¿verdad? Pero aumentenle algo más, aneosinofilia. Paciente con tifoidea no tiene eosinófilos. Vírica, estamos de moda ahora, vean los laboratorios del sarampión, varicela, gripe, las virosis, la hepatitis. La no infecciosa hemopática o hemopatías, la anemia ferropénica, las enfermedades de colágeno como el lúpulo, la esclerodermia. El déficit nutricional, déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12. ¿Dónde interviene fisiológicamente la vitamina B12? En el estómago, el famoso factor intrínseco de Cas3, que es el factor de maduración de los glóbulos rojos. O el hiperesplenismo, una contracción exagerada del vaso produciendo anemia, hemólisis. Existe desviación a la izquierda cuando detectan en la sangre periférica formas inmaduras de neutrófilos, generalmente los callados. Por encima del 5% de callados ya hablamos de desviación a la izquierda. Y para eso nos acordamos del famoso hemograma de Schilling. ¿Cómo maduran? Promielocito primero, mielocito, metamielocitos juveniles, metamielocito adulto, los bastonados y finalmente los segmentados. Cuando aparecieron los bastonados, los segmentados, los callados, significa desviación a la izquierda y van a estar aumentados los segmentados por encima del 75%.
Linfocitos, linfocitosis. Esta linfocitosis puede ser absoluta o relativa. La absoluta es un aumento del número de linfocitos y la causa más frecuente de la linfocitosis, niños y jóvenes, fisiológicos, infecciosa, bacteriana, fiebre tifoidea, tuberculosis, vírica, la mononucleosis infecciosa, no infecciosa, hemopatías, leucemia aguda linfoblástica. Ustedes han llevado, están llevando patología, ¿no es? O han llevado toda la materia de laboratorio y lo han debido ver esto. Enfermedades endócrinas, el hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Las enfermedades inflamatorias o crónicas. La caída de la inmunidad generalmente por desnutrición refleja aparición de linfocitopenia por debajo del 20%. Cuando nosotros veamos linfocitos por debajo del 25, del 20%, ese paciente está anérgico, no hay defensa, no hay energía. Y busquemos la causa. ¿Cuáles son? El síndrome de inmunodeficiencia, toda la patología viral, neoplasias, linfomas, de Hodgkin o no Hodgkin, enfermedades del colágeno como el lupus, infecciones crónicas como la tuberculosis. Ahí no vamos a encontrar que los pacientes están vencidos, anérgicos. Los monocitos, la monocitosis, la elevación de los monocitos puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. Las infecciosas, la bacteriana, tuberculosis, brucelosis, sífilis. Vírica, sarampión, varicela, estamos de moda. Por protozoarios, la tripanosomiasis, el paludismo. Las no infecciosas, enfermedades de colágeno, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. Y las enfermedades intestinales inflamatorias crónicas como la salmonela. Este también es importantísimo, que no le damos mucha importancia a nosotros. Eosinofilia y eosinopenia. Los leucocitos, la leucocitosis y la leucocitopenia se presentan en procesos estresantes postoperatorio inmediato. Nosotros, cuando somos sometidos a un estrés grande, exámenes, enfermedades de familiares, enfermedades nuestras, preocupaciones, te bajan. La eosinofilia puede producirse de manera fisiológica, lo que les acabo de decir, o secundaria a procesos alérgicos o parasitosis intestinal. Entonces, cuando nosotros veamos eosinofilia, preguntémosle al paciente si es alérgico. Preguntémosle al paciente hace cuánto no se desparasitó. Causa más frecuente de eosinofilia: el ejercicio físico intenso, el embarazo, la menstruación. Parasitarias, el mintiasis, ascaridiasis y la triquinosis. Los protozoarios, la toxoplasmosis y la tripanosomiasis. No infecciosas, hemopatías, leucemia linfoide crónica. Todas las enfermedades del colágeno, lupus eritematoso sistémico. Reacciones de hipersensibilidad, asma, rinitis alérgica. Entonces, desglosemos, chicos, sin flojera, desglosemos. Veamos cuando vamos a nuestras prácticas. Veamos un laboratorio y veamos todo esto que estamos viendo. Este es un repaso de fisiología. Es un recordatorio de fisiología, que tal vez lo pasamos muy de largo. Basófilos. Los basófilos tienen poca importancia, las alteraciones en cirugía. Pueden ser pero pueden ser una campanada de alerta, la primera manifestación de una leucemia mieloide crónica o la enfermedad maligna como el Hodgkin, la anemia hemolítica.
Vasocitopenia, la misma causa de la eosinofenia. Plaquetas, esto también es importante. Cifras inferiores a 30.000 plaquetas dan manifestaciones hemorrágicas. Por eso se llama trombocitos a las plaquetas, porque son las que forman el coágulo, son las que empiezan la coagulación, son las que forman el trombo blanco. Las trombocitosis aparecen en diversas enfermedades como reactiva en aquellos pacientes que tienen hemorragia o en los pacientes que han perdido sangre durante una cirugía reciente. Infecciones agudas como la septicemia, los pacientes sépticos siempre terminan haciendo alteraciones hemáticas y entre ellas la alteración de las plaquetas. Las neoplasias, enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea, lupus, enfermedades inflamatorias intestinales como la salmonela. Trombocitopenia de origen central se asocia a alteraciones de otras células hematopoyéticas. Ahora miren esto. Pruebas de hemostasia. Coagulación. La fibrinólisis y la cicatrización de los vasos sanguíneos mantienen la circulación como un sistema hemodinámico en equilibrio. A todo este equilibrio, a todo este proceso se llama hemostasia. Y para eso intervienen muchos factores que ya lo han visto también y nosotros lo hemos repasado en un tema anterior. Las pruebas de hemostasia o valores normales, por lo menos parámetros. Plaquetas 150.000 a 450.000. Tiempo de protrombina hasta 12 segundos. Tiempo de tromboplastina parcial activada de 10 a 40 segundos. Tiempo de trombina 20 segundos. Una variación de más o menos 1. Fibrinógeno 2 a 5 gramos por decilitro. Tiempo de coagulación entre 5 y 10 minutos. Y el tiempo de sangría según el método de Duque de Ibi de 2 a 5 y de 3 a 11. El tiempo de protrombina es el mejor parámetro para ver la funcionalidad hepática. ¿Dónde está alterado? En pacientes que tienen carencia de vitamina K, síndrome hemorrágico de recién nacido. Por eso que todo paciente recién nacido, todo niño que apenas nace, le colocan una vitamina K para evitar todo este problema. Déficit de absorción de vitamina K. ¿En qué pacientes hay eso? En los pacientes con ictericia, en las fístulas biliares o en los procesos gastrointestinales. En un paciente con un síndrome histérico obstructivo, sus factores de coagulación van a estar alterados. La vitamina K va a estar alterada, entonces esos pacientes hay que reponerle. Tiempo de tromboplastina parcial activada. Sirve para comprobar la existencia de todos los factores por vía intrínseca, como son el 12, el 11, el 9 y el 8. El tiempo de trombina normal entre 20, más o menos 2 segundos, entre 18 a 20. Es el tiempo de coagulación del plasma. Sirve para explorar la fibrinoformación. En quienes se encuentra prolongado, en la hipofibrinogenemia de síntesis, o sea, en la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuándo se presenta esta coagulación? Cuando hay hemorragias masivas, traumas hepáticos, traumas esplénicos, traumas renales, lesiones de la arteria mesentérica. Estos pacientes hacen lo que se llama coagulación intravascular diseminada. La disfibrinogenemia congénita o adquirida, como sucede en cualquier hepatopatía. Tiempo de coagulación solo por encima de 12. Puede considerarse patológico. Indica el estado de los factores plasmáticos.
El tiempo de sangría depende del número y eficiencia de las plaquetas. Está alargado en la trombocitopenia sintomática. En las infecciones como el sarampión, el tifo, la sepsis, escarlatina, tuberculosis, dengue. Púrpura trombocitopénica. Y en la insuficiencia hepática grave. ¿Quiénes hacen insuficiencia hepática? Los pacientes que presentan hepatitis, los pacientes que presentan tumores de vía biliar que no permiten la salida de bilis. El examen general de orina. Mire, cuando uno sospecha una apendicitis, pide dos cositas nada más. Un hemograma y un examen de orina. Este examen de orina sirve para detectar infección urinaria asintomática. Puede considerarse razón suficiente para postergar la intervención. Cuando usted va a hacer una cirugía limpia, por ejemplo una colecistectomía, y su paciente tiene, si su paciente tiene infección urinaria, no lo opere. Porque ese paciente va a hacer infección en el foco operatorio. Entonces, hacer un tratamiento de 5 días si no es una emergencia y recién lo opera. Otra cosa que es importante en la radiografía de tórax es las anormalidades que deben conocer son las masas, la masa mediastínica, la desviación de la tráquea por patologías nuevas o por patologías crónicas, nódulos pulmonares, aneurisma, edema de pulmón, neumonía, atelectasia y cardiomegalia. Todo esto se puede ver en una radiografía. Y cualquiera de estas que esté produciéndole una alteración fisiológica al paciente no debe operarse. ¿Cuáles son las complicaciones respiratorias más frecuentes que nosotros tenemos que buscar en una radiografía para ver a nuestro paciente? Las atelectasias, las neumonías y las bronquitis. Ninguno de estos pacientes debe operarse si es una cirugía programada con esta patología. La radiografía de tórax prequirúrgica no da pronóstico de las complicaciones que pueden presentarse. Es una radiografía normal, pero en el intraoperatorio puede tener un montón de cosas. Encharcamiento, neumotórax, derrames pleurales, por alteraciones en su coagulación, por sepsis. Entonces hay un montón de cosas, pero por eso le digo que no predice el pronóstico. Pero sí es importante para comparar con la siguiente radiografía. Comparamos, así entró, ¿y por qué ahora está así? ¿Vale? Entonces es importante tener la radiografía preoperatoria. Algo que es importante que cambió mucho ahora es el electrocardiograma. En el preoperatorio orienta sobre las condiciones cardíacas del paciente. La indicación de un electro solo se basa en la edad. Eso ya cambió. Porque antes decía todo paciente que tenga más de 40 años se hace un electro. Ahora se hace electro a todos. Porque tanto los niños como los mayores pueden presentar problemas cardiológicos. Entonces, no solamente a los mayores, sino a aquellos que tengan también antecedentes de cardiopatías. Aquellos pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo significativo. Miren los protocolos de evaluación preoperatoria para pacientes asintomáticos. Un hemograma, toda la cirugía. La radiografía de tórax. Pacientes mayores de 60 años, obesos, con un índice de masa corporal mayor a 30, fumadores, que aquellos que fuman una cajetilla por día. Pero eso de la edad también cambió. Ningún cardiólogo le hace un riesgo quirúrgico si ese paciente no tiene una radiografía de tórax. No es solo el electro. El electrocardiograma también lo vamos a borrar a esos 60 años.
Todo paciente que va a ser sometido a cirugía necesita un electro. Pruebas de hemostasia, todas. Principalmente un TP. La química sanguínea, glicemia sí o sí, sobre todo si son mayores de 40 años, o pacientes con antecedentes de familiares con problemas de diabetes. Las pruebas cruzadas, sí, para ver si el paciente, qué grupo tiene, por si necesita una transfusión. El examen de orina, ya le dije, para detectar infecciones inadvertidas o asintomáticas. Ahora vemos los pacientes sintomáticos. Todo paciente se le pide un hemograma. La radiografía de tórax igual. El electrocardiograma, peor aún si ese paciente ha tenido un infarto 6 meses antes de su cirugía. O aquellos pacientes que toman medicamentos antiarrítmicos, por ejemplo, o antihipertensores. Laboratorios, todas las pruebas. El paciente sea sintomático o asintomático, la química sanguínea, las pruebas cruzadas. Hasta coproparasitológico se puede hacer, se debe hacer. ¿Por qué? Porque si usted va a operar, por ejemplo, un paciente con un síndrome ictérico obstructivo, las causas pueden ser intraluminales, como son los cálculos que están en el colédoco, o los ascaris. Si usted va a hacer una anastomosis intestinal y el paciente tiene eosinofilia o se comprueba parasitosis, no lo opere mientras no hubiera hecho el tratamiento para su parásito, porque los parásitos buscan lugares más débiles. ¿Y dónde está el lugar más débil? En la anastomosis, y la perfora. Por eso que existen clasificaciones del ASA de riesgo, permite asignar una clasificación que se relaciona con las complicaciones cardíacas posoperatorias. Y eso nos va a determinar la o mortalidad general del paciente que va a ser sometido a una cirugía. Aquí tenemos la clasificación del ASA, de riesgo físico. Existen 5 clases. 1 es un paciente sano, y miren la mortalidad 0,06 a 0,08. Grado 2, enfermedad sistémica leve, no incapacitante, como la diabetes, hipertensión moderada o controlada y la obesidad, ya aumentando la mortalidad 0,27 a 0,4. Grado 3 o clase 3, enfermedad sistémica severa que limita la actividad, angina, EPOC, infarto agudo de miocardio previo. 4.3, aumenta el riesgo de mortalidad. La clase 4, enfermedad sistémica incapacitante, que es un constante peligro para la vida. ¿Quiénes? Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o con insuficiencia renal. Su mortalidad llega hasta el 23%. Y 5, paciente moribundo, quien no se espera que sobreviva más de 24 horas con o sin cirugía. Por eso que en todos estos pacientes, y más aún en este que llega al 51%, el consentimiento informado. Si no se opera, se muere. Si se opera, tiene riesgo de morir, pero puede que suceda lo contrario, que no se muera. Por eso el consentimiento informado. Si la familia dice no, no. El médico no se excusa ni se oferta. Aquí viene lo que los cardiólogos siempre hacen, el riesgo quirúrgico cardiológico de Goldman. Es un medio objetivo de predecir complicaciones cardíacas. Se correlaciona bien con el riesgo de morbimortalidad cardíaca en los pacientes de alto riesgo, clase 3 y clase 4. Aquí están. Este es el índice de riesgo cardiológico de Goldman. En cuanto a la historia, mayor de 70 años, 5 puntos. Infarto agudo de miocardio 6 meses antes, 10 puntos. En el examen físico, ritmo de galope, tercer ruido, ingurgitación yugular 11 y valvulopatía 3. Entonces, todas las patologías cardíacas y respiratorias tenemos en el índice de riesgo cardíaco de Goldman. Miren, estamos hablando
patologías respiratorias y sin embargo hablamos de parte cardíaca, por eso que existen los riesgos de mortalidad, los paros cardiorrespiratorios. Y aquí vemos la mortalidad, por ejemplo, en las complicaciones. Si el paciente en la clase 1, su puntuación de 0 a 5, la complicación es cardíaca 1% y el riesgo de mortalidad 0,2. En el grado 4, su puntuación mayor de 26, las complicaciones cardíacas suben a 78 y la mortalidad llega al 56%. Son pacientes de muy alto riesgo. Tenemos otro índice multifactorial modificado de Densky. Pacientes con enfermedad coronaria 10, infarto de miocardio 6 meses antes de la cirugía 10, infarto de miocardio más de 6 meses disminuía 5, clasificación de la angina. Dependiendo el grado de angina, tenemos hasta 20 puntos. La angina inestable de 6 meses previos, 10. Y por último, la enfermedad vascular, cuando uno sospecha de una estenosis de aorta. El grado más alto, junto con la angina clase 4, el 20% de mortalidad. Las arritmias son 5, por eso que los pacientes con arritmia, si no es una emergencia quirúrgica, es preferible hacer un tratamiento antiarrítmico y después operarlo. La edad y la cirugía de urgencia con un riesgo quirúrgico alto tiene 10 puntos. Y estos pacientes tienen que ser monitorizados intraoperatoriamente por un cardiólogo. Estos pacientes deben tener una cama reservada en terapia intensiva. Y estos pacientes deben tener un consentimiento informado de la familia. 3 son los grados o las clases según el riesgo quirúrgico de Densky. En la clase 1 hasta 15 puntos, el riesgo, probabilidad de complicaciones, tenemos 5% bajo. Clase 2 hasta 20 a 30, en clase alta, 27% de probabilidad de complicaciones. Y la clase 3, 60% es excesivo. La valoración preoperatoria incluye la búsqueda sistémica de la enfermedad. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la causa que aumenta el riesgo? Pueden ser clínicas o subclínicas que pueden afectar al evento quirúrgico, particularmente la enfermedad cardíaca o pulmonar. Por eso que siempre, cuando hablamos de enfermedad cardiopulmonar, pensamos que uno se alteró primero o el corazón o el pulmón, pero que se arrastró al otro. Hipertensión arterial, la diabetes, trastorno de la hemostasia, riesgo, enfermedad tromboembólica. Todas estas patologías están dentro de la clasificación de gravedad para el paciente quirúrgico. Y esto comprende estos pasos. Formato de valoración preoperatoria. Primero tenemos que ver el diagnóstico quirúrgico. ¿Qué vamos a operar? ¿Es una operación de emergencia o es programada? La anestesia. El anestesiólogo hizo la visita preanestésica. ¿Qué factores de riesgo quirúrgico tiene? Cardíaco, pulmonar, renal. Y dentro de la clasificación de riesgo quirúrgico de Gottman o de Densky. Y tenemos que tener en cuenta en estas recomendaciones que tenemos que hacerle. Preoperatorio, usted tiene que hacer el tratamiento de su arritmia, tiene que mejorar su diabetes, tiene que mejorar su parte respiratoria. Transoperatorio, el cardiólogo le recomienda al anestesiólogo y al cirujano, por favor, no sobrecarguen, que la presión no suba demasiado. Y en el posoperatorio también estas son las indicaciones posoperatorias que, aparte de las que usted haga como cirujano, el cardiólogo tiene que hacer. Clasificación de la cirugía conforme al tiempo de evaluación. Dependiendo de la gravedad del caso, se clasifica en cirugía en 2 grupos, electiva o urgencia. Dentro de la cirugía conforme al tiempo disponible para la evaluación tenemos cirugía electiva, cirugía de urgencia, emergencia absoluta o emergencia relativa, que esta
Si es electiva, el paciente tiene que venir preparado con todos sus estudios. Si es de urgencia, lo básico se le pide, el paciente pasa a quirófano. Emergencia absoluta, hasta solamente con un hematocrit hemoglobina y el paciente se va a quirófano. El riesgo quirúrgico, cardiológico, lo van a hacer en el intraoperatorio con su monitorización. Las emergencias relativas te da tiempo para hacer algunos estudios, pero hay cirugías que siendo electivas se pueden transformar en una emergencia absoluta. ¿Cuál es? Una hernia. Una hernia inguinal que puede ser una cirugía electiva si se estrangula, si se atasca, se convierte en una cirugía de emergencia. Pregunta de examen. Lo que acabamos de hablar. ¿Qué es un riesgo operatorio? Se define como el cálculo de probabilidades de un buen resultado en un procedimiento quirúrgico, considerando el tipo de intervención quirúrgica y las condiciones generales del paciente. Chicos, no debemos operar si el paciente no está en condiciones mínimas de ser sometido a una cirugía. No arriesguemos la vida del paciente y no arriesguemos nuestra vida. Porque después la familia busca abogado y dice, ¿por qué lo operó si el paciente tenía su potasio bajo? ¿Por qué lo operó si su tiempo de protrombina estaba alterado? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que hablamos de pacientes de alto riesgo, a los riesgos de complicaciones cardíacas que pueden estar aumentadas por el tipo de anestésico que van a utilizar. Los signos cardíacos, síndromes coronarios, infarto, angina, insuficiencia cardíaca descompensada. Muchos pacientes han sido sometidos a una cirugía de vesícula porque presentaba dolor en hipocondrio derecho. Y por casualidad el paciente tenía cálculos en su vesícula. Y sin embargo el dolor no era causado por sus cálculos en vesícula, era por una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa en una insuficiencia cardíaca congestiva? El corazón crece, baja el hígado crece. Y al crecer, ¿qué hace? Distiende la cápsula de Gleason y esta cápsula de Gleason duele porque la inervación es a nivel de la cápsula de Gleason. Entonces, por eso que es importante que tengamos en cuenta todas estas enfermedades. Y los signos no cardíacos, enfermedades pulmonares severas, uso crónico de oxígeno, distrés respiratorio, EPOC, paciente diabético no controlado, hipertensión, y además de los riesgos asociados al procedimiento. Voy a operar yo un tórax. Si el paciente tiene un riesgo cardiológico, ese paciente es de muy alto riesgo. Y tendremos que utilizar un tipo de anestesia que no vaya a afectar más la patología que tiene y los órganos. Entonces, en muchos casos incluso se puede hacer intubación selectiva. Tengamos siempre cuidado en las cirugías cardiovasculares. Antes de operar, el paciente tiene que estar bien estudiado, bien preparado, bien medicado. Y además debe tener una cama en terapia intensiva. Cirugía de riesgo asociada al procedimiento. Baja, moderada, alta, dependiendo de qué vamos a hacer. Procedimiento mínimamente invasivo es un bajo, por ejemplo, una biopsia de mama, una histerectomía, una cistoscopía. Son procedimientos de muy bajo riesgo, donde no se pierde casi sangre. En la moderada ya existen procedimientos mayores con pérdida de más de 1000 ml, en cuales cirugía de próstata, laminectomía en columna, las famosas cirugías plásticas de liposucción, histerectomía, colecistectomía, sobre todo en pacientes agudos. Y las altas, categoría de riesgo alto,
aneurismas, tumores, recesiones hepáticas, trasplantes, esplenectomía. Y por último, tenemos que tener en cuenta la prevención de las infecciones de la herida quirúrgica. Para eso, preparación mecánica e higiénica, baño antes con clorhexidina, la tricotomía que se tiene que hacer 1 hora antes o 2 horas antes o en el mismo quirófano. Antibiótico profilaxis. Si es un paciente que con una herida infectada o con una cirugía infectada como colon, un plastrón vesicular, un absceso apendicular o de vesícula, esos pacientes necesitan hacerle sus antibióticos. Por eso hablamos de quimioprofilaxis antibiótica. Si no es una cirugía infectada, hagamos profilaxis. 2 dosis de antibiótico es suficiente. Si hacemos más de eso, ya no hablamos de profilaxis, hablamos de tratamiento. Tratamiento. Si el paciente va a ser sometido a una cirugía donde no va a deambular precozmente, entonces utilicemos heparina sódica o de bajo peso molecular. Si la deambulación es precoz, hagamos solamente vendaje elástico y la más rápido posible levantarlo para que el paciente camine. Hablábamos de la hernia, entonces se puede convertir, le decíamos, en cirugía de emergencia electiva. Es importante el vendaje. Todo paciente que va a ser sometido a cirugía abdominal y tiene varices, hay que hacerle su vendaje preoperatorio y se lo retira cuando el paciente empiece a deambular y ya le dará antitrombótico por vía oral. El paciente que tiene medicación cardiológica, desde la apenas empieza a tomar líquido. El ayuno para sólidos 6 horas o 2 horas para líquido. La premedicación para reducir la ansiedad, como dijimos en la parte de preanestésicos. Y las medidas habituales, ayuno de 6 a 8 horas, lavado gastrointestinal si necesita, si va a ser sometido a cirugía gástrica, colon o enemas evacuantes si va a ser cirugía de colon, preparación de la piel con la tricotomía o solamente el rasurado. Desinfección, vaciamiento de vejiga antes de que el paciente entre al quirófano. Mientras menos sonda tenga, menos riesgo de complicaciones. Y por último, la premedicación anestésica. Entonces, chicos, estos son los pasos de toda esta segunda parte. El preoperatorio en laboratorios. Por favor, machaquen eso. Cuando ustedes lleven el año Medicina Interna 1, van a hablar de todos estos riesgos quirúrgicos, cardiológicos, de Goldman, de Densky. Pero la primera parte, la parte de fisiología, por favor, repasemos. Chicos, gracias por participar, gracias por estar en el tema. Ya nos vamos a ver de nuevo la próxima semana con las prácticas y el sábado con la parte teórica. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.